¿Cuál es la experiencia más extraña o espeluznante que has tenido en un lugar rural o aislado? No es exactamente una historia en medio de la nada, pero sí ocurrió mientras estaba bastante lejos de la mayoría de las personas. Cuando estaba en la secundaria, participé en un programa de intercambio cultural y pasé el verano en Noruega con una familia anfitriona. En esa época, iba muy bien mejor en la escuela. Mis calificaciones no se fueron al demonio hasta que llegué a la universidad. Durante mi estancia allá vi muchas cosas raras, pero esta es la primera vez que me vino a la mente. Vivía con una familia que tenía una granja en una zona bastante alejada del pueblo más cercano. El internet era horrible y la señal del celular casi inexistente. Se suponía que era un programa de enriquecimiento cultural, pero honestamente sentí que lo usaban como una excusa para obtener mano de obra gratuita. Al menos la comida era buena y llegué a conocer bien a sus hijos. Un chico de un año mayor que yo tenía 16, una chica de mi edad y una hermanita menor que aparentaba unos 5 años. Una noche, después de llevar unas semanas allí, se avecinó una tormenta realmente jodidamente fuerte. Ayudé a asegurar todo lo que pude y corrí adentro, esperando poder aguantar el temporal con el resto de la familia. Entonces, escuché a la madre gritar como una loca. Decía que la hija menor, a quien llamaremos Hilda, estaba desaparecida. Mierda. Me vi obligado a ayudar en la búsqueda. Estoy casi seguro de que eso iba contra las reglas del programa, pero como no tenía una pizca de carácter y no quería que algo le pasara a la niña, acepté. Buscamos durante horas. La madre y la hija mayor regresaron cuando el viento se volvió incontrolable. Yo y el hermano mayor, a quien llamaré Chad, porque parecía un gamer nórdico, regresamos un poco después. El padre se quedó unas horas más, pero al final volvió empapado aún peor que nosotros. Al final, todos acordamos rezar para que Hilda hubiera encontrado un lugar para refugiarse y que estuviera bien hasta que pasara la tormenta. La lluvia se detuvo al día siguiente. Salimos a buscar por los alrededores, entre lodo y granizo, durante 1 hora. Para nuestra sorpresa, encontramos a Hilda caminando como si nada. Ni siquiera tenía la ropa mojada. La familia estaba eufórica. La llevaron a casa y la regañaron, aunque sin ser demasiado duros, pero algo en todo eso nunca me cuadró. Estábamos en medio de la nada, sin ningún tipo de refugio cerca, y apenas salió el sol, comenzamos la búsqueda. No había forma de que estuviera tan tranquila y seca, así que, unos días después, le pregunté dónde se había escondido durante la tormenta. No me escondí en ningún lado, me dijo. Entonces, ¿qué hiciste durante la tormenta? Alguien me ayudó, pero no se lo dije a nadie porque él me pidió que no lo hiciera. Me puse algo nervioso, pensé que quizás alguien la había secuestrado o algo así que le pregunté quién le había ayudado. El hombre de un solo ojo, respondió. Al principio pensé que era cosa de su imaginación, como suele pasar con los niños, pero nada explicaba cómo salió ilesa de esa tormenta. Estoy seguro de que yo habría muerto si me quedaba fuera, y, considerando todas las cosas raras que vi en ese lugar, empecé a creer que tal vez sí se había topado con algo. Quiero añadir algunos detalles que no mencioné antes. Después de esa tormenta, Hilda siguió comportándose con normalidad, salvo por algunos cambios extraños. De la nada, empezó a interesarse por los caballos, cosa que,
Según sus padres, nunca le había interesado antes. También quería salir cada vez que el clima se volvía feo, lo cual su madre no permitía por razones obvias. Un día le pregunté por qué quería salir cuando había tormenta, y si eso tenía que ver con el hombre de un solo ojo. Le dije que tal vez debería contárselo a sus padres. Ella me miró con una expresión vacía, esa mirada espeluznante que solo los niños pueden hacer, y me dijo: «No quieres hacer eso». Tal vez soy pequeño, pero no me intimidan los niños. Aún así, eso fue lo más inquietante que una niña me ha dicho jamás. Algo en su tono me heló la sangre. Decidí que se lo contaría a su madre al día siguiente, pero esa noche tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba junto a un arroyo y de repente me convertía en un pez. Creo que era un arenque o algo así, no lo recuerdo bien. La corriente me arrastraba hasta que una ave me sacó del agua y empezaba a meterme pan y especies en la boca como si me fuera a cocinar. Me desperté con el sonido de mi ventana rompiéndose. Al parecer, el viento había lanzado una rama como si fuera una jabalina y atravesó la ventana justo encima de mi cama. No vi nada afuera, pero tuve la clara sensación de que el universo o algo me estaba diciendo que cerrara la boca. Mensaje recibido. Jamás le conté a la madre lo que Hilda me había dicho. Por suerte, la niña nunca logró escaparse de nuevo, al menos mientras yo estuve allí. Esta historia es más rara que aterradora, pero es corta. Mi trabajo en la granja cambiaba todos los días, pero había una tarea que debía hacer todas las noches: llevar un poco de queso, leche y restos de comida a un plato afuera del granero. Pregunté una vez por qué lo hacían. La madre dijo que era una superstición tonta, pero el padre simplemente respondió: «No te preocupes, solo hazlo». Como soy un cobarde sin carácter, no pregunté más y seguí haciéndolo, hasta que una noche, tras un día larguísimo, estaba tan cansado que simplemente tiré los restos a la basura y me fui a dormir. Dormí como nunca, el mejor sueño desde que llegué, pero al día siguiente, el granero era un desastre total. Los sacos de alimento estaban rotos, los barriles de agua volcados, los animales fuera de sus corrales, y había mierda por todas partes. Para rematar, había una pila de mierda dentro de mis botas de trabajo. El padre, lo llamaré Olaf a partir de ahora, se me acercó, me dio una palmada en el hombro y me entregó una escoba. «Olvidaste dejar el plato, ¿verdad?», me dijo. Me deseó suerte y me dejó con la limpieza. La imagen adjunta en el post es de un Nice, la criatura que, según él, enfadé. Olaf dijo que no era supersticioso, pero esto ya le había pasado cuando era niño, y también le ocurrió a Chad una vez cuando él era el encargado. Ojalá me lo hubiera advertido antes, tal vez así mis pies no habrían olido a mierda todo el verano. Última historia de la noche. Si el hilo sigue mañana, contaré más. Un día de poco trabajo, Chad decidió ir a pescar a un lago cercano. Su hermana, la llamaré Astrid, quiso acompañarlo porque no había nada mejor que hacer. Yo también fui por la misma razón. No pescamos mucho, pero el cambio de paisaje fue agradable. Además, estar cerca de Astrid sin que sus padres estuvieran cerca era entretenido. Después de un rato, nos dimos cuenta de que Astrid se había alejado. Chad y yo fuimos a buscarla. La encontré metiéndose al lago, justo en un punto fuera de nuestra vista original. Le grité, pero no respondió. Cuando el agua le llegaba a la cintura, de repente se desplomó. Corrí hacia ella y la agarré con toda mi fuerza de 1000 simps. Justo cuando empecé a sacarla, vi algo más dentro del agua. Aunque estaba turbia y llena de sedimentos, distinguí claramente un par de manos sujetándola por los tobillos. Me oriné del susto mientras gritaba por Chad, luchando por mantener la cabeza de Astrid fuera del agua. Chad llegó corriendo con un hacha de madera que siempre llevaba para emergencias cuando se alejaba de la casa. Saltó al agua y empezó a golpear la silueta que apenas se veía en el fondo.
Entonces se escuchó un grito inhumano que hizo que Astrid saliera de su trance y el agua alrededor de sus tobillos se volvió negra como brea. Corrimos como niñas asustadas y acordamos nunca hablar del tema otra vez. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero al día siguiente, Chad despertó sudando como político en detector de mentiras y enfermó como nunca. Fue empeorando durante los días siguientes, hasta que el padre de Olaf vino de visita. Ese hombre, a quien llamaré Siegfried, porque daba miedo incluso siendo viejo, se había mudado a la ciudad a regañadientes cuando su demencia empezó a avanzar. Lo escuché hablar con Olaf y con un Chad medio desorientado en noruego. Yo había aprendido algo del idioma antes del viaje, pero apenas entendía lo que decían. La charla se convirtió en gritos entre Olaf y Siegfried, hasta que este último me agarró del brazo y me sacó de la casa. Ese niño es demasiado terco. Tú, muéstrame dónde está ese lago. Llévame al lugar donde ocurrió la pelea. Tomó el cordero más joven de la granja mientras Olaf le gritaba en noruego. Lo metió al camión y me dijo que ignorara a Olaf y subiera. Yo, cagado de miedo porque ese anciano con demencia parecía capaz de partirme en dos, obedecí sin chistar. Manejamos hasta donde Chad nos había llevado a pescar. Me bajó a empujones y me hizo cargar el cordero mientras él sacaba algunas cosas. Le mostré el lugar exacto donde Astrid casi fue arrastrada. La orilla seguía manchada de negro desde ese día. Siegfried murmuró algo fuerte en noruego. Busqué después la traducción y decía algo como: lamento que mi estúpido nieto te haya arrancado el brazo, pero era su deber como hermano mayor proteger a su hermana. Vine con una ofrenda de paz. Metió un montón de especias y 2 monedas en la garganta del cordero, lo ató de las patas y lo lanzó al lago. Mientras nos alejábamos, escuchamos un fuerte chapoteo que de pronto cesó. Chad se recuperó al día siguiente. Soy yo otra vez. Me alegra que el hilo siga vivo, aunque empieza a preocuparme estar acaparando la conversación. De cualquier forma, esta es una de las últimas historias que recuerdo claramente de mi tiempo en Noruega. Si me vienen más a la mente, las compartiré. Cada cierto tiempo, más o menos cada 2 semanas, Olaf llevaba a su familia a visitar a Siegfried, su padre, que vivía en la ciudad. Él tenía una enfermera, aunque era bastante autosuficiente. La mujer solo pasaba para asegurarse de que tomara sus medicamentos. Como yo era parte del programa de intercambio, aunque me trataran como si fuera mano de obra esclava, también me llevaban cuando hacían cosas como esta. Además, creo que Olaf no quería dejarme solo en casa. Al llegar, saludamos a Siegfried y él solía lanzar algún comentario sarcástico sobre cómo Olaf llevaba mal la granja y luego pasaba tiempo con sus nietos. Por lo general contaba historias, cuentos antiguos, fábulas o anécdotas de cuando era joven. Como casi no entendía lo que decía, solía quedarme leyendo o hablando con Olaf y su esposa. Eso cambió después del incidente del lago. Desde entonces, Siegfried me tomó cierto aprecio y empezó a contar las historias en inglés, idioma que sus nietos también hablaban y que yo sí entendía. Las pocas veces que pude comprender sus relatos, descubrí cosas bastante interesantes. Quizá valga la pena compartirlas si hay interés. Todo esto es para dar contexto a algo que me dijo una vez después de una de esas visitas. Cuando todos se iban me apartó y me preguntó: ¿cuántos años tienes, Anon? 16, respondí. Aún vives en la granja, ¿verdad? Va a haber niebla durante los próximos días. Extrañado, le pregunté por qué eso importaba. Mi hijo y mis nietos están bien, no pueden llevarse a nadie más de mi familia, pero alguien joven como tú podría estar en peligro, me dijo. Empecé a ponerme visiblemente nervioso. Si escuchas voces en la niebla, fuera de la propiedad, no entres en pánico, no corras y hagas lo que hagas, no te des la vuelta. Si muestras miedo o dudas, ellos te llevarán. Solo date la vuelta hacia la casa y camina tranquilamente. No mires atrás hasta que estés adentro. Olaf
Me llamó desde lejos. Le dije a Siegfried que estaría bien y me fui. Todo sonaba como tonterías, pero después de todo lo raro que había visto, ya no era tan escéptico. Una semana después, tuve uno de esos días extraños en los que no tenía nada que hacer. Aún así, me desperté temprano como siempre, así que decidí dar un paseo matutino por la niebla. Después de media hora, llegué a una zona boscosa sin cuidar. Estaba por dar la vuelta cuando escuché una voz. Sonaba extraña, como noruego, pero mal pronunciado. Hasta hoy, no recuerdo bien qué decía, solo que sonaba como un susurro muy fuerte, como si una mujer recitara poesía al oído. Vi la niebla moverse, como si algo se desplazara fuera de mi vista, y entonces escuché risas de niños, varias risas. Ahí fue cuando supe que era el momento de aplicar un no táctico. Eché a correr como alma que lleva el diablo, pero por suerte recordé las palabras de Siegfried, así que me di la vuelta con calma y empecé a caminar rápido sin correr. Los susurros y risas seguían, cada vez más intensos. Sonaban casi seductores entre carcajadas infantiles. Estuve a punto de perder la compostura cuando sentí que algo tiraba en mi camisa, luego otro tirón, después dos más y uno en la pierna del pantalón. No eran jalones fuertes, pero no saber que me intentaba detener me estaba helando a la sangre. Aceleré un poco más hasta que sentí unas manos en mis hombros y un peso sobre mi espalda, como si un niño se me hubiera subido para que lo llevara cargando. En mi visión periférica, solo alcanzaba a ver siluetas difusas en la niebla. Podría haber girado la cabeza para ver qué era, pero después del incidente del lago, confiaba plenamente en Siegfried. El peso me ralentizaba, aún más cuando sentí un par de manos aferrándose a mis piernas, como hacen los niños cuando no quieren bajarse. Evité mirar a mi alrededor o hacia abajo para no mostrar miedo, aunque aún así no vi más formas extrañas al borde de la niebla. Las risas eran cada vez más fuertes, hasta que de pronto escuché ladridos y gruñidos detrás de mí. Gritos, chillidos, y luego la sensación de que algo venía a toda velocidad tras de mí. Contra toda lógica, seguí caminando lo más rápido que pude sin romper en carrera. Escuché rugidos, llantos, incluso el sonido de fuego. En un momento, sentí lo que parecían garras arañando mi mochila, aunque luego confirmé que no tenía heridas. Todo eso continuó hasta que vi la casa. El peso desapareció de golpe, y los sonidos se desvanecieron mientras me acercaba a la propiedad. Entré al porche, cerré la puerta con calma, y corrí a mi cuarto a gritar dentro de una almohada. Tuve otros encuentros con esas cosas de la niebla, pero ninguno tan intenso como ese. La experiencia más aterradora de mi vida. Después, le pregunté a Siegfried por qué no le preocupaba a su familia. Escucha, solo pueden llevarse a una persona de cada familia, chico, y ya se llevaron a alguien de la mía. Esta historia no me pasó a mí, sino que fue una de las que contó Siegfried. Hay que tomar en cuenta que muchas de sus historias venían de un anciano con demencia, hablando en su segundo idioma, frente a sus nietos, incluyendo una niña de 5 años, así que muchas eran exageradas o confusas. Una vez dijo que mató a un troll con un hacha para salvar a su hermana, lo cual no sería tan descabellado, considerando de que el viejo parecía capaz de levantar un oso, pero esta historia en particular la juraba como verdadera y se ponía a la defensiva cuando alguien lo dudaba. Para dar contexto, la mamá de Olaf desapareció cuando él tenía unos 12 o 13 años, un año después del nacimiento de su hermano menor. Chad una vez me dijo que algunos creían que Siegfried la mató porque sospechaba que le era infiel, y por eso Olaf evitaba hablar de ella. Pero, según Siegfried, la historia fue muy distinta. Cuando era joven, entre los 18 y los 20 años, trabajaba quemando leña para hacer carbón vegetal. Si no sabes, ese proceso consiste en calentar madera hasta que se vuelva negra y útil como combustible. Es lento, tedioso y muy aburrido. Un día, mientras trabajaba, se le acercó una mujer con vestido corto.
¿Qué haces aquí?, le preguntó. Vivo cerca. Escuché que había un hombre apuesto por aquí y tenía que comprobarlo, respondió ella. Se sentó en su regazo y le rodeó el cuello con el brazo. Lo miró a los ojos y le preguntó si quería ir a besarse al bosque. Él hacía una cara graciosa cuando contaba esa parte, probablemente para censurarse frente a Hilda, que escuchaba atenta. Siegfried le dijo que no podía, que tenía que cuidar el fuego. Ella se marchó decepcionada. Al día siguiente, mientras hacía lo mismo, ella volvió. Otra vez le pidió que le acompañara al bosque y él volvió a negarse, pero esta vez puso un segundo plato de comida junto a él y le preguntó si quería algo de comer. La compañía era una distracción bienvenida del aburrimiento, así que pasaron horas conversando, riendo y contando historias. Cuando se despidieron, él le pidió que regresara al día siguiente. Esto se repitió durante varios meses. Ella siempre le pedía que fueran al bosque a besarse. Él lo rechazaba, le ofrecía comida y luego pasaban el rato juntos. Después de una semana, Siegfried se dio cuenta de que ella escondía una cola de vaca bajo su vestido. Nunca explicó cómo la vio si la escondía, pero bueno, imagínenlo. Entendió que no era una mujer común, pero para ese punto le gustaba tanto hablar con ella que seguía yendo, incluso cuando no había trabajo que lo llevara a esa parte de la granja. Un día, ella dejó de ir. Preocupado, montó una nueva fogata de carbón y dejó un plato de kyunkake, unas galletas noruegas que a ella le encantaban. Esperó más de una hora hasta que apareció, con una expresión triste. ¿Por qué dejaste de venir?, le preguntó él. Debes pensar que soy demasiado fea para estar contigo, respondió ella. Se sentó a comer galletas con una mueca de decepción. Le dijo que se había dado cuenta de que él nunca la besaría y que no podía seguir viéndolo. Él le respondió que tendría que casarse con él antes de eso y le propuso matrimonio. Hilda, confundida, le preguntó qué pasó con la cola de vaca. Ah, esa se cayó la noche de bodas, respondió Siegfried. Chad y yo nos reímos. Astrid hizo una mueca y Hilda se quedó confundida. Entonces ella le preguntó: ¿dónde está la abuela? Siegfried bajó la mirada, visiblemente triste. Tuvo que volver a casa. La extraño todos los días, pero no cambiaría el haberme casado con ella por nada del mundo. Nunca nos dio una respuesta clara sobre qué pasó con su esposa. Hasta donde sé, no tiene tumba. Lo único que sé es que, por las fotos, era una mujer hermosísima. Ojalá pudiera mostrarles una, pero tenía un celular terrible en esa época y no llevé cámara. Probablemente, esta sea la última historia que comparta por un tiempo. No me quedan muchas más que no sean variaciones de niebla o tormentas raras que hacían que Hilda actuara extraño. Quizás más adelante recuerde alguna historia de Siegfried que valga la pena. Dicho eso, aunque no fue lo más paranormal, sí fue lo más cerca que estuve de morir. Un día, una oveja se escapó, justo cuando faltaba como una semana para que me fuera. Si no lo sabes, las ovejas son los animales de granja más idiotas del planeta. Me mandaron a revisar una parte del terreno donde sabía que probablemente no estaba. Caminaba por el bosque cuando encontré unos lingonberries, unos arándanos nórdicos, una delicia. Era algo temprano para la temporada, pero no me quejé. Tomé los más maduros y los puse en mi gorra. Luego de un rato me senté a descansar. Miré hacia otro lado un segundo, y cuando volví a ver, un mapache se estaba comiendo mis frutitas. Algo se sentía raro con ese mapache, pero en ese momento no lo noté. Intenté ahuyentarlo, fallé. Recogí mi gorra, con la mitad de los lingonberries perdidos, y seguí buscando. Después de un rato, sentí olor a sangre. Seguí el rastro y encontré el pellejo de una oveja, como si lo hubieran desollado recientemente. Me quedé en shock hasta que sentí un golpe agudo en la cabeza. El maldito mapache me había seguido y me lanzó una piedra. Me agaché a recoger una para devolverle el gesto, pero entonces tuve una revelación. No hay mapaches en Noruega. La cosa me sonrió.
Una sonrisa que no debía ser posible con la forma de su mandíbula. Esa criatura sabía que animales me eran familiares y estaba jugando conmigo. Solté la gorra y la piedra y salí corriendo como alma que lleva el diablo. Mientras huía, escuché una carcajada profunda y retumbante que hizo vibrar el suelo. Vi el cráneo de una oveja pasar volando frente a mi cara y estrellarse contra un árbol con tanta fuerza que se partió. Empecé a gritar, lo siento, lo siento, lo siento en noruego mientras corría. Finalmente, cuando dejé atrás esa parte del bosque, la risa cesó. Esa cosa, fuera lo que fuera, debió haberse divertido lo suficiente. Cuando volví mentí. Dije que no había encontrado nada, pero que había buscado lo suficiente como para asegurarme que la oveja no estaba ahí. Poco antes de irme, le pregunté a Siegfried qué demonios era eso. No es peligroso, mientras no le hayas quitado algo. La oveja seguro comió en su tierra. Y entonces lo entendí. Yo comí sus lingonberries. Mierda. Siegfried abrió los ojos como platos y me dijo que dejara algo de valor al borde del terreno antes de irme, solo por si acaso. Así que compré una tarta de lingonberry, dejé mi viejo celular, igual necesitaba uno nuevo, y una disculpa escrita en mi mejor noruego. No estoy muerto, así que aparentemente funcionó. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.